Buen día a todos, soy la doctora Rivas. En esta ocasión tengo el gusto de hablarles acerca de la introducción a la flebología. Nuestros objetivos a desarrollar: conocer la historia de la flebología, describir la anatomía y fisiología del sistema venoso, identificar la fisiopatología de la enfermedad venosa crónica, conocer la clasificación de la enfermedad venosa crónica. Historia de la flebología. Se considera que hace 3 o 4 millones de años ya se hablaba de la flebología, iniciando en el papiro de Ebers, que fue un documento descubierto en el año 1872 por el arqueólogo George Ebers, quien describió por primera vez la enfermedad venosa. Luego después se conoce que la escultura de Aminio fue un homenaje hacia el doctor Amainos por su éxito en el tratamiento de la enfermedad varicosa. Hipócrates también tomó auge en este tema, quien fue el que describió por primera vez la escleroterapia como tratamiento para las varices. Otro personaje importante fue Galeno, quien describió la ligadura de venas y extirpación de las afenas por primera vez con ganchos. Friedrich Trendelenburg tomó auge porque fue el primero en el año 1890 en reportar la ligadura alta de la safena interna, y así describió también la prueba que lleva su nombre para el diagnóstico clínico de la insuficiencia valvular. Otro personaje importante es Rudolf Virchow, quien tomó auge y importancia en representar en esa época la fisiopatología de la enfermedad tromboembólica y describiendo así la triada que lleva su nombre para el diagnóstico. Tenemos también a Christian Doppler, quien introdujo el Doppler Color. Historia láser. Personaje importante que toma auge en este tema, Albert Einstein. Otro personaje que en el año 1960, Theodore, describió y construyó por primera vez el primer láser. En el año 1903, Cox Anderson y John Parris hablaron acerca de la fototermólisis selectiva, por lo cual recibieron más de 15 premios Nobel. Continuando con la historia, tenemos a pioneros en la flebología en la actualidad. Tenemos al doctor Amelio Pinto Riviero, quien es profesor y angiologista y ha tomado mucho auge en este tema. También tenemos al doctor Juan Chunga Chunga, que es pionero de la flebología en Perú. Y en México tenemos al doctor Fernando Vega. Una vez que hemos conocido acerca de la historia de la flebología, conoceremos la anatomía y la fisiología del sistema venoso. A nivel del miembro inferior, el sistema venoso se divide en un sistema venoso superficial constituido por la vena safena mayor y la vena safena menor, un sistema venoso profundo, que es el que atraviesa la fascia muscular y está constituido por todas las venas profundas del miembro inferior. Un sistema perforante que tiene como función conectar el sistema venoso superficial con el sistema venoso profundo. El sistema venoso superficial a su vez se divide en un sistema venoso troncular constituido por la vena safena mayor, que se origina en el arco dorsal del pie, sigue su trayecto ascendente a nivel de la cara interna de la pierna hasta llegar al muslo, y a nivel del triángulo de Scarpa se profundiza y desemboca en la vena femoral. La vena safena menor se origina como continuación de la vena dorsal externa del pie y desemboca en la vena poplitea. También tenemos un sistema reticular que está formado por toda la red de venas reticulares que se anastomosan entre sí y reciben el nombre de venas comunicantes.
También conoceremos que el sistema venoso perforante está constituido por venas perforantes directas que comunican una vena profunda con una vena superficial, y tenemos las perforantes indirectas que comunican una vena profunda con la fascia muscular y luego con una vena superficial. A nivel del muslo tenemos la vena perforante de Dow, la perforante de Hunter, la perforante de Hash, y a nivel del hueco popliteo tenemos la perforante poplitea. A nivel de la pierna tenemos el complejo de Boyd, complejo de Sherman, complejo Cocket y la perforante de May. Una vez que hemos conocido venas perforantes, venas comunicantes, nos preguntaremos si realmente ambas son lo mismo. No son lo mismo, la diferencia es que una vena perforante nos comunica una vena profunda con una vena superficial, mientras que las comunicantes nos van a comunicar una vena del sistema superficial con otra del sistema superficial. Una vez que hemos conocido la anatomía del sistema venoso, empezaremos a hablar de la fisiopatología de la enfermedad venosa crónica. Para hablar de la enfermedad, primeramente vamos a hablar del flujo sanguíneo normal. Consideramos que el flujo sanguíneo normal es un flujo centrípeto. ¿Por qué? Porque las venas superficiales drenan en las venas profundas y las venas perforantes se encargan que el drenaje del flujo sea de una vena superficial a una vena profunda, siguiendo el sentido del flujo para que no haya un flujo retrógrado. En estas imágenes lo que vemos es, en la primera imagen, podemos observar que hay una válvula cerrada. Esto ayuda cuando el músculo se contrae y logra cerrar la válvula. Estamos previniendo o evitando a que se dé un flujo retrógrado. En la segunda imagen podemos observar que la válvula está abierta. Esta se abre siempre por lo que el músculo hace su acción, se contrae y también logra abrir la válvula de manera normal. Cuando hay una válvula con flujo anormal, esto no sucede. Lo que sucede es que el flujo, en vez de hacer el retorno venoso, no se hace debido a que no hay contracción muscular y el flujo se da de manera retrógrada. En sí, la fisiopatología de la enfermedad venosa crónica se dice que es más frecuente, 5 veces más frecuente en el sexo femenino, el 20 al 30% se da en la población adulta, considerando que un 50% se da en mayores de 50 años. Una vez que hemos conocido un poco acerca de en qué sexo es más frecuente la enfermedad venosa, vamos a hablar acerca de la etiología de dicha enfermedad. Se considera que un 90% es de tipo idiopática o primaria y un 10% se considera que es secundaria. Dentro de la primaria incluimos la de tipo congénita. Ejemplo de esto puede ser cuando hay una agenesia, malformaciones valvulares, fístulas arteriovenosas, insuficiencia vascular. Ya en la secundaria, que solo comprenden un 10%, puede ser por sobrecarga, por obstrucción flevítica, trombótica o otras. El mayor ejemplo de una de por sobrecarga estaríamos hablando de la mujer en periodo de gestación, el sedentarismo, el estatismo prolongado. Después de la etiología vamos a describir en sí la fisiopatología, qué es lo que sucede para el desarrollo de la enfermedad venosa crónica. Aquí van a intervenir factores centrípetos, que son los que favorecen el retorno venoso, y factores centrífugos, que son los que no favorecen el retorno venoso. Dentro de los factores centrípetos vamos a mencionar el aplastamiento venoso plantar, el bisatergo, que es el residuo de la fuerza propulsora del ventrículo izquierdo,
una bomba muscular de la pantorrilla, que es el complejo osteomuscular, las válvulas que hacen el mecanismo de antirreflujo y el mecanismo respiratorio. Todos estos factores que hemos mencionado son los que nos van a favorecer que se dé el retorno venoso, es decir, una circulación de la mejor manera. Si estos factores no están presentes o se ven alterados, entran los factores centrífugos, que estos son los que nos van a impedir a que se lleve a cabo el retorno venoso de la manera correcta. Dentro de estos influye la fuerza de gravedad, tenemos un aumento de la presión intraabdominal y torácica, viscosidad sanguínea disminuida, el vis a fronte, que es la resistencia al flujo que opone el circuito corazón-venas. ¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen para el desarrollo de la enfermedad venosa? El tipo de profesión, personas que permanecen mucho tiempo de pie, la obesidad, personas con mucha exposición al calor, la edad debido a que los vasos sanguíneos pierden elasticidad a mayor edad, el sedentarismo, mujeres embarazadas, y en comparación a los sexos, el sexo femenino es el de mayor riesgo. Una vez que hemos conocido los factores de riesgo, empezaremos en este cuadro a describir en forma resumida todo lo que hemos hablado anteriormente. ¿Qué es lo que debe de haber para el desarrollo de la enfermedad venosa? Pues tiene que haber una incompetencia del aparato valvular. Morfológicamente se observa delgadez, enrollamiento y acortamiento de la cúpula valvular. Cuando tenemos incompetencia de las válvulas, vamos a tener una disminución del retorno venoso, debido a que hay un reflujo venoso y ya el flujo no es de un sentido centrípeto. Al tener esto así, se da aumento de la presión intraluminal venosa. Al darse el aumento de la presión, llegamos a tener la éstasis venoso, que produce la lesión de la pared capilar, llamado de mejor manera la dilatación. La famosa dilatación, que es la encargada de favorecer los cambios estructurales como la delgadez, hay una hipertrofia compensatoria de las células musculares, hay fibrosis de la íntima y hay una degeneración del tejido elástico, produciendo así paso de líquidos y de proteínas al intersticio. Cuando sucede esto, el paciente lo vamos a observar que tiene presencia de edema y de hemorragias. Podemos observarle también una hiperpigmentación que está dada por la liberación de hemosiderina. Esa hiperpigmentación la observamos en el paciente, aquella coloración oscura en su piel debido a la liberación de hemosiderina. También tenemos la fibrosis y la obstrucción linfática, que conlleva a la celulitis indurada. Teniendo todo esto, se da totalmente la alteración del aporte sanguíneo y conlleva a nuestro paciente a la presencia de úlceras a nivel de miembros inferiores. Existen diferentes clasificaciones para la enfermedad venosa crónica. La primera que conoceremos es la clasificación Ayertal y Stalker, descrita en 1941. ¿Qué considera dicha clasificación? Primeramente, el aspecto anatómico. Toma en consideración la vena safena, el tamaño y la ubicación del daño. La clasifica en un tipo 1 cuando hay presencia de telangiectasias o venulectasia. En la safena vamos a observar formaciones aracniformes que comprenden un tamaño de 0.1 a 1 milímetro y las venulectasias de 1 a 2 milímetros. Se pueden ubicar en la epidermis o en la dermis y se observan como racimos de uva. Un tipo 2 ya son varicosidades
ligeras o moderadas. La safena está suficiente, tiene un tamaño de 2 a 4 milímetros, se ubica en la subdermis, pueden comunicarse con venas perforantes. Tenemos el tipo 3, que son varicosidades ligeras, moderadas o acentuadas, pero ya la safena se observa con un grado de insuficiencia. Puede tener un tamaño de 4 a 8 milímetros. Como segunda clasificación, tenemos la clasificación de Whitney, descrita en el año 1978. Esta clasificación intenta hacer una diferenciación clasificatoria entre individuos con varices no complicadas y la insuficiencia venosa crónica. De igual manera que la anterior, la clasifica en 3 grupos, siempre telangiectasias, varices reticulares y varices tronculares. Las reticulares todavía no están acompañadas de una insuficiencia, mientras que las tronculares ya hay una insuficiencia marcada. También tenemos que describe la insuficiencia venosa crónica grado 1, 2 y 3. Un grado 1 hay presencia de venas varicosas dilatadas, en el grado 2 ya hay una hiperpigmentación o despigmentación en la región de los tobillos con o sin varices y ya se observa un edema leve en el paciente. El grado 3 ya hay una úlcera activa o cicatrizada, hay edema moderado o severo. Tenemos la clasificación CEAP en el año 1995, donde la C representa la clínica, la E la etiología, A anatomía y la P la fisiopatología de la enfermedad. Por clínica se puede clasificar en 6 tipos. En la etiología vamos a considerar colocar la C si es de origen congénito, una P si es de origen primario, una S si es secundario. En la anatomía podemos agregar S si es superficial, la D si es de venas profundas y la P si se trata del sistema perforante. En la fisiopatología podemos agregar una R si es por reflujo, una O si es por obstrucción, una R y una O por reflujo y obstrucción, o una N si no hay una causa identificada. Dentro de la clínica son 6 tipos, donde el 0 no hay signos visibles o palpables de la enfermedad venosa, y mientras que el grado 6 ya nos dice que hay cambios cutáneos más una úlcera activa. La clasificación Latin American Consensus Committee, la famosa LAC descrita en el 2004. Esta clasificación se basa en la observación descriptiva clínica y es de fácil uso en la clínica. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Dice que en telangiectasias siempre se describe la localización, si es difusa o es localizada, y los estadios siempre un estadio 1 hasta un estadio 4. Tenemos entonces telangiectasias, venas reticulares o venas tronculares. Y en los estadios, un estadio 1 representa que el paciente está asintomático, un estadio 2 sintomático que puede tener presencia de edema, pesantez, cansancio, ardor o dolor. Un estadio 3 ya llega el paciente con alteraciones de la piel, ya se observa una coloración oscura, puede haber celulitis en el tercio inferior de la pierna. Y el estadio 4 ya hay alteraciones de la piel tipo 2, lipodermatosclerosis o ulceración. Todos o muchas personas se preguntan cómo se clasifican, ¿verdad? Si tengo la presencia de telangiectasias y tengo la presencia de venas tronculares. Siempre para realizar la clasificación tomaremos en consideración la más alta, es decir, telangiectasias más venas tronculares, la paciente ya la clasificamos como venas tronculares.
y ahí ya va incluida, si hay telangiectasias, pues no es necesario colocar telangiectasias. Y ya en la localización difusa, localizada, secundaria a una insuficiencia o secundaria a otras. Bueno, hemos llegado a nuestras conclusiones. La insuficiencia venosa es la relativa dificultad para el retorno venoso hacia el corazón, es decir, el desequilibrio que se establece a través de la microcirculación entre factores centrípetos y factores centrífugos. La clasificación con mayor uso clínico es la LAC en el año 2004 porque se basa mayormente en la observación descriptiva clínica. Finalmente les dejo la bibliografía utilizada para mayores estudios. Muchas gracias.